Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Convicción Radio? En Barbarie Comunista continuamos el estudio de esta galería de intelectuales e ideólogos del comunismo en su forma actual y la forma que podemos esperar para el futuro próximo, el proceso de la revolución, según el aporte de Wilhelm Reich. Habíamos dejado planteada una pregunta: ¿es imputable o no Wilhelm Reich de la comisión del delito de principal instigador intelectual de la corrupción de las costumbres de la juventud occidental contemporánea? Didácticamente, tomamos como introducción las preguntas que se hace Manuel Pizan, filósofo hegeliano español y discípulo parcial de Reich, quien dice, comillas, ¿hasta qué punto Wilhelm Reich es representativo de algunos de los más agudos delirios de nuestra época de crisis? ¿Dónde hemos de colocar al padre del freudo-marxismo y de la revolución sexual? El antecesor de Fromm y de Marcuse, del movimiento de la liberación de la mujer, de las comunas experimentales y del neocristianismo anarquizante de los radical utópicos? ¿Por qué, tras haber sufrido las críticas de marxistas, conservadores, nazis, yanquis y psiquiatras, y tras un largo periodo de silencio, ha sido recuperado en la última media docena de años por una mezcla de trotskistas y gauchistas de diversas tendencias del brazo de la industria pornográfica? Nosotros, desde nuestra óptica, buscaremos despejar esas incógnitas que desvelan a su crítico secuaz. Primeramente, ¿quién fue Wilhelm Reich? Wilhelm Reich nació el 24 de marzo de 1897 en Doborchinica, en la Galicia austrohúngara. La familia de su padre tenía entre sus miembros a un famoso sabio rabí. Sin embargo, su padre no era ya un judío fiel y no dio a sus niños una educación religiosa judía. Este hombre, que trasladado a la Bucovina adquirió una gran propiedad como Hitchel Marx, era un apóstata renegado del judaísmo que legó a su hijo, al igual que le sucediera a Karl Marx, esa ambivalencia religioso-cultural propia de todos los tránsfugas. Además, y esto es más decisivo aún, trató a sus hijos despóticamente. Wilhelm y Robert eran sus hijos. Ambos hermanos parecían haber adquirido la tendencia del padre a las violentas explosiones de temperamento y a menudo uno reaccionaba ante esos arranques del otro con la observación: «Te comportas como nuestro padre», lo que era poco menos que un insulto. A lo que añade Ilse Ollendorf: Reich hablaba muy poco sobre la relación con su padre. Tengo la impresión de que fue una relación muy ambivalente, porque en más de una ocasión trató de insinuar que él no era realmente hijo de su padre, que quizás su madre tuvo una relación con uno de los campesinos ucranianos, una relación bastante inverosímil para esa época y ese lugar, y al final llegó hasta el extremo de presentar la proposición todavía más inverosímil
de que él era el vástago de su madre y de un hombre del espacio exterior. Sin necesidad de mayores aclaraciones, el lector podrá comprender ya que esas dos versiones inverosímiles fundamentan las dos características principales que sobresalen en la vida de Reich: su violento antipaternalismo y su locura progresiva. Teniendo bien presente la primera de esas circunstancias, léanse ahora estas páginas de Reich. Comillas. En todo joven actúa una tendencia hacia la rebelión contra la represión autoritaria, especialmente contra los padres, que son los órganos ejecutivos corrientes de la autoridad estatal. En esta rebelión, en primer lugar, la que suele atraer a los jóvenes hacia las corrientes izquierdistas, la vinculación a los padres y a la casa paterna es un fuerte elemento inhibidor, irreversible. Llamamos irreversibles aquellos hechos psíquicos que nunca pueden convertirse en elementos positivos de la conciencia de clase, esto es, que nunca pueden ser aprovechados por el Partido Revolucionario en interés de la revolución social. No se da en esto más que una sola excepción, concerniente a los hijos de los padres que piensan ya como revolucionarios. Aclaremos que en Reich no solamente opera la aversión hacia su padre latifundista, sino que también la relación con el resto de su familia no es nada feliz. Su madre, Cecilia Roniger, o no era muy inteligente o padecía de alguna disminución mental, por lo que su propia madre, la abuela Roniger, hablaba de ella como das Schaf, el cordero, lo que en alemán tiene una connotación muy clara de la estúpida. Por lo que poco pudo influir en el destino de su hijo, excepto con su muerte, pero esto de una manera claramente negativa. A los 14 años, Reich sufrió el trauma más severo de sus primeros años con la muerte de su madre por suicidio. A mi entender, anota Ilse Ollendorf, este hecho se convirtió en una de las fuerzas más decisivas de su vida. Unámosle al despotismo del padre renegado y al suicidio de la madre disminuida el hecho de que tenía pocos compañeros de juegos, puesto que no se le permitía reunirse con los niños de los campesinos ucranianos ni con los niños de las pocas familias judías de la aldea cercana que hablaban yiddish, que al enfermar y luego morir precozmente su hermano Robert de tuberculosis, no solo no se ocupó de su hermano, sino que se negó absolutamente a ayudar de cualquier manera a su viuda y a su hijo. Y que cuando su familia le pidió una contribución mensual bastante modesta para sostén de su abuela, que había perdido toda la renta de los dividendos con la que había podido vivir muy bien hasta entonces, él negó toda ayuda con la justificación de que la abuela no había trabajado en toda su vida y había vivido únicamente del trabajo de los otros, de manera que ahora había que dejarla ir al asilo. Juntando todos estos aspectos, tendremos un cuadro bastante aproximado de los afectos familiares de Wilhelm Reich. Y con ese marco de referencias, leamos entonces estas otras páginas de él, insertas en su obra sobre la función del orgasmo. Comillas. La formación del carácter en la pauta autoritaria tiene como punto central no el amor paternal, sino la familia autoritaria.
Su instrumento principal es la supresión de la sexualidad en el infante y el adolescente. De hecho, la familia y la moral están minadas por la familia y la moralidad compulsivas. Para poder dominar la peste psíquica, tendremos que distinguir netamente entre el amor natural entre padres y niños y la compulsión familiar. La enfermedad universal llamada familitis destruye todo cuanto el esfuerzo humano honesto trata de realizar. La felicidad sexual de la juventud en vías de maduración es un punto central de la prevención de las neurosis. Cierre comillas. Contra esa enfermedad universal, la familitis, él desatará su revolución sexual, puesto que, comillas, cualesquiera que sean las diferencias entre las familias de las diferentes clases sociales, tienen en común la propiedad importante de estar sometidas a idéntica atmósfera moralizadora desde el punto de vista sexual, influencia que no contraría en absoluto la moral de clase, la cual coexiste o pacta con ese moralismo sexual. El valor atribuido a la familia es, pues, la clave de la apreciación general de cada tipo de orden social. Bien dice su admirador neomarxista Jean-Michel Palmier que, comillas, la crítica de la familia es, sin duda, la clave de toda la crítica que Reich hace de la ideología represiva. Es el último reducto del orden social existente. Esta reivindicación sexual del adolescente, en efecto, no solo es un atentado contra la estructura patriarcal, sino su negación radical. Todo el esfuerzo de Reich estará dirigido a transformar esta neurosis en revuelta auténtica. Interpretación que, sin lugar a dudas, suscribimos en su integridad, con la sola salvedad de que la neurosis que se transforma en revuelta y desde luego en psicosis no es la de la juventud en general, sino la del propio Wilhelm Reich y la de todos aquellos otros que presentan un caso clínico similar al suyo. No sabemos ni nos consta a ciencia cierta qué tipo de represión sexual pudiera sufrir él en su niñez y adolescencia. Su tercera mujer solo habla de una internación por 6 semanas en un hospital de Viena que dispuso un médico a instancia de su padre, eventualmente por un eczema de piel. Pero sí podemos afirmar que ni en su vida de hombre joven y adulto, ni en la del contorno geográfico de esos años, hay ningún indicio, no ya de represión, sino tan siquiera de moderación sexual. En 1921, a los 24 años, se casa con la médica psicoanalista Annie Pink, con la que tiene una hija, Eva Reich, y en 1924, y otra, Lore Reich, en 1928. Instalado en Berlín y encargado de la organización Sexpol del Partido Comunista, envía a sus hijas, para que sean formadas conforme a sus ideas antifamiliares, a un centro sexual comunista. Annie consintió que las niñas fueran enviadas al centro, aunque ahora considera que ese fue un gran error de su parte. Las niñas recuerdan ese lugar como una experiencia muy desdichada. Él se hace psicoanalizar con el psicoanalista Rado, porque se estaba deteriorando al tiempo que la vida familiar de Reich casi se había desintegrado por entonces. Hablamos de 1930. Las chicas habían sido mandadas al lado de sus abuelos paternos en Viena y el matrimonio se separa. En 1932 se junta con otra dirigente comunista, la bailarina Elsa Lindenberg, con la cual vive en Escandinavia.
Allí se entregó a violentos ataques temperamentales, en primer lugar contra su mujer y luego contra sus colaboradores, porque los diarios noruegos hablaban de sus fraudes psiquiátricos y lo motejaban de el pornógrafo judío, separándose de su segunda mujer en 1939. Cuando Reich y Elsa se separaron, cuenta Ilse Ollendorf, no hubo ningún asunto financiero que tratar. Reich consideraba que una mujer capaz de ganarse la vida no tenía derecho a cobrar una pensión y siempre comparó esos pagos con algún tipo de prostitución. Estaba dispuesto a contribuir al sostenimiento de sus hijos, pero, como se indicó, generalmente un poco bajo protesta y con la menor suma posible, lo que decididamente no guardaba relación con su propio nivel de vida. Elsa quedó absolutamente sin un peso y se sobrepuso a su orgullo y le escribió a Reich para pedirle ayuda. Él le mandó $25. Se sintió terriblemente avergonzada. Ilse Ollendorf, divorciada, alemana de origen, se convirtió en la tercera mujer de Reich en diciembre de 1939, a la par que su ayudante en Forest Hill y en Maine para el asunto del orgón, con quien tuvo su tercer hijo, Peter Reich, en 1944. Esta pareja llevó una vida turbulenta.